todos y para todas. Es un gusto reencontrarnos con ustedes y queremos agradecerles mucho que se hayan sumado a estos seminarios que hemos estado organizando con Laura Abogado desde Argentina, desde la ONLP de Argentina, integrante de ALADA, y con Diego Telias, docente, investigador y de la ORT, y también integrante de la comisión de ALADA en la sección Uruguay. Ha sido un gusto para mí trabajar con ellos en la organización de estos seminarios que comienzan en la tarde de hoy, junto con Andrea Freites, a quien también recibimos y conocemos en esta actividad. Muchas gracias, Andrea, por sumarte, y que continuará las próximas semanas, el 17 de octubre, para ser más precisos, junto con Silvia Perazo, trabajando otro tema sumamente interesante y que tiene que ver con otro continente que es África. Así que bueno, darles la bienvenida, agradecerles su participación y ya darle la palabra a Diego para que comencemos con el seminario. Muchas gracias, Daniela. Para mí también es un gusto estar participando contigo, con Laura y bueno, con Andrea. La idea de hoy es, el seminario de hoy lo titulamos como el trabajo que va a presentar Andrea sobre la inversión extranjera directa proveniente de China y el rendimiento medioambiental de los países sudamericanos. Un tema súper interesante que está bueno, en la discusión académica, pero también en las discusiones a nivel de coyuntura, de prensa. Entonces, la idea del seminario es que comience Andrea con una presentación, alrededor de 20 minutos, y después le vamos a dar paso a Laura para que haga algunos comentarios con respecto a la presentación, algunas preguntas si Laura quiere, y después vamos a abrir el espacio para preguntas, si tienen, de los participantes. Entonces, lo que voy a hacer es presentar a Andrea y presentar a, bueno, quizás presento a Andrea, inicia con su presentación y después presento a Laura, y avanzamos con eso. Entonces, Andrea Freites es doctoranda en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialización son las relaciones internacionales y los métodos de investigación. En ese marco pone énfasis en estudiar la interacción entre potencias como China y países con economías en vías de desarrollo. Es parte del equipo del Núcleo Milenio sobre los impactos de China en América Latina y el Caribe, y actualmente se desempeña como asistente editorial de la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, y también es colaboradora académica del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica de Chile. Andrea, cuando quieras, puedes comenzar con tu presentación. Bueno, mientras comparto la pantalla, agradezco al equipo organizador por la invitación a este seminario. Bueno, especialmente a mi colega Diego Telias y bueno, también a la audiencia que nos acompaña hoy, y espero recibir una buena retroalimentación para seguir potenciando, digamos, mi estudio. Como bien Diego nos comenta en la presentación, digamos, esta investigación lleva por título La inversión extranjera directa de China y el desempeño medioambiental de los países suramericanos. Es un estudio preliminar, busca de algún modo generar alguna descripción acerca de esta interacción, y bueno, de algún modo estoy tratando de potenciar el trabajo para poder en algún punto poder tener una propuesta de investigación para el desarrollo de mi investigación en el marco del doctorado. Entonces, bueno, me gustaría partir comentándoles de manera general cuáles son las bases teóricas y conceptuales que sustentan este estudio, así como también el estado del arte, es decir, la discusión que en torno a la disciplina de las relaciones internacionales y la ciencia política abordan de algún modo la interacción entre China y los países en América Latina en general. La literatura especializada lo que nos viene comentando a lo largo de los últimos años es que desde comienzos del siglo XXI,
las relaciones comerciales entre China y América Latina se han multiplicado por más de 20 desde entonces. China, a su vez, ha superado a Estados Unidos como principal destino de las exportaciones de los países de América Latina, y particularmente también de los países suramericanos, y los bancos chinos se han convertido en los mayores prestamistas para los gobiernos de la región. Por lo tanto, por todas estas configuraciones, la relación ha sido extensamente estudiada, digamos, por los académicos y las académicas que se dedican a estos temas. Esta literatura especializada, por un lado, plantea que bueno, las relaciones entre China y América Latina representan un nuevo escenario geoestratégico para los países de la región, mientras que otros autores proponen que esta interacción lo que hace es reproducir los ciclos de subordinación económica que tienen implicancias políticas y geopolíticas para América Latina, que ya los países en la región ha vivido en el pasado con otras potencias de algún modo hegemónicas. Particularmente en materia medioambiental, esta relación sino-latinoamericana también ha estado fuertemente estudiada, y tal como se plantea en esta literatura, la relación entre China y América Latina parece ahondar los retos para conservar los ecosistemas, así como también el bienestar de las comunidades locales en América Latina. Asimismo, existen estudios tanto académicos como de policy making que vienen aludiendo a que la inversión extranjera directa proveniente de China en los países suramericanos afecta a los estándares medioambientales. Dentro de todo este marco y esta discusión, esta investigación lo que hace es introducir un argumento o una hipótesis que se conoce como el race to the bottom, que de manera general plantea que existe o que se produce una competencia o carrera hacia la baja en la reducción de los aranceles por parte de aquellos países que de algún modo buscan atraer hacia sus jurisdicciones esta inversión extranjera directa proveniente desde China y en detrimento a sus pares regionales. Este concepto básicamente se utiliza para caracterizar una competencia que de algún modo es desenfrenada y que en algunos escenarios, como especialmente el escenario laboral, ha cruzado ciertas líneas éticas que podrían ser de algún modo negativas para las partes involucradas. En medio de este escenario, o enmarcándose dentro de este escenario, la investigación lo que se pregunta es si los países suramericanos flexibilizan de algún modo la implementación de sus políticas medioambientales de cara a atraer las inversiones extranjeras provenientes de China en comparación a sus pares regionales. Y en este contexto, el objetivo es determinar si debido a la entrada de esta inversión en los países suramericanos en concreto, y que además va dirigida a la explotación y la extracción de recursos naturales, se ha producido un debilitamiento en la implementación de estándares regulatorios para el resguardo medioambiental. Esto asumiendo que el conjunto de los países suramericanos han contraído compromisos internacionales para proteger el medio ambiente, cuentan con legislación interna para la protección y el resguardo del medio ambiente cuando entra, digamos, en interacción con el capital extranjero. Entonces, por lo tanto, no se pregunta tanto si la ley existe o no, sino más bien si las políticas locales en los países receptores tienden a, de algún modo, debilitar la implementación de esta normativa. Bueno, asimismo, esta investigación argumenta, en medio, digamos, de ese paraguas teórico y a la luz también de la pregunta de investigación, es que el incremento de la inversión extranjera directa proveniente desde China a la región no necesariamente conduce a los países hacia un race to the bottom entre sí, pero sí parece conducir hacia un debilitamiento en su rendimiento medioambiental. Y esto último, además, produce diversos efectos. Entre ellos, por un lado, se genera un escenario de inseguridad en distintas comunidades locales,
Y además, bueno, como hipótesis, lo que se propone es que a partir del incremento de esta inversión extranjera, que además proviene desde China, los países suramericanos tienden de algún modo a debilitar en términos de enforcement la normativa medioambiental en sus jurisdicciones. Bien, para demostrar este argumento, el estudio utilizó datos estadísticos y documentación mediante distintas fuentes, tanto primarias como secundarias, de revistas especializadas, de organismos internacionales, con el propósito de levantar de algún modo evidencia empírica que permita abordar este argumento. A partir de toda esa recopilación y análisis y sistematización de información, el estudio encuentra que la inversión extranjera directa proveniente desde China y dirigida, como dije anteriormente, hacia los países de América Latina y enfocado hacia la extracción y la explotación de recursos naturales, representa el 75% de la inversión de China en estos países. Es decir, podemos decir que es un porcentaje significativo cuando hacemos un especial foco en este tipo de inversión. Además, vale decir que esta inversión se produce o se ha venido produciendo en el marco de la implementación de modelos de desarrollo económicos que son neoextractivistas en los distintos países de esta región. Y bueno, como es sabido también en el debate que gira en torno a este tipo de modelo de desarrollo, de algún modo se plantean serias dudas sobre el potencial como modelo sostenible y ambientalmente responsable. Sin embargo, también es relevante decir que la inversión extranjera directa no necesariamente produce efectos adversos. También podemos reconocer en la literatura efectos positivos. Por ejemplo, se le considera como un principal motor de crecimiento económico, un fuente potencial de empleo, un canal a través del cual se pueden transferir o realizar transferencias de tecnología avanzada, entre otros. Sin embargo, el foco de la investigación está puesta, digamos, en las consecuencias potencialmente negativas para muchos ámbitos que la inversión extranjera directa también puede generar. Y básicamente, como he venido comentando, bueno, busca medir si efectivamente se produce una desmejora medioambiental en los países receptores de la inversión extranjera directa que proviene desde China. Hasta este punto, el estudio no ha encontrado evidencia que respalde la hipótesis que plantea y por lo tanto se decide descartar el argumento del race to the bottom en la implementación de los estándares regulatorios para el caso de los países suramericanos. Bueno, esta dinámica también se ha producido en otros contextos, por ejemplo, en el contexto del continente de África, en Turquía, por ejemplo, en distintos estados que también son federales y no unitarios, etc. Entonces, en este punto es importante decir que hasta ahora no se encuentra esa evidencia y por lo tanto el foco, más que estar puesto en una posible competencia entre los países para atraer el capital, es, insisto, poner el foco en el enforcement medioambiental de los países que reciben el capital. Bien, con relación a la medición de la variable dependiente de este estudio, bueno, vale decir que la variable dependiente o la variable de resultado es el desempeño medioambiental de los países en Sudamérica y está medido a partir de un índice que mide el desempeño ambiental de los países a nivel global. Se trata de una variable continua, el puntaje de este índice varía de 0 a 100, donde 0 indica el menor desempeño y 100 representa el mayor desempeño en términos de sostenibilidad medioambiental. Con relación a sus variables independientes, bueno, la variable de interés en el contexto del estudio es la inversión extranjera que proviene desde China y su medición se expresa de la siguiente manera. A medida que aumenta la inversión china en los países de América del Sur, la aplicación de regulaciones ambientales disminuye. También se incluyen otras variables de control, como el desempeño económico de estos países,
los acuerdos ambientales que han sustraído en el contexto internacional. También es importante destacarlos. Por ejemplo, el PIB per cápita de los países considerados en el marco del estudio también son de algún modo variables de control que pueden ser relevantes al analizar, digamos, esta interacción entre inversión extranjera directa a China y la respuesta de los países receptores. Bien, bajo todo este contexto es importante decir que como desde un punto de vista metodológico, y no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero sí me gustaría mostrarlo para pasar luego a los resultados de estos modelos, es que, bueno, se decide aplicar, como se ve en pantalla, un modelo OLS con errores estándares robustos, y básicamente esto es debido a la naturaleza de la variable dependiente, que como dije anteriormente se trata de una variable continua. Como se aprecia en la tabla que ven en pantalla, los resultados de este primer modelo indican que efectivamente no existe una significancia estadística que me permita, digamos, destacar una posible asociación entre el FDI proveniente desde China y el enforcement medioambiental de los países en Sudamérica. Entonces, debido a este primer resultado, se toma la decisión de extender o tratar de extender el argumento de esta investigación, y se corre un segundo modelo que incluye dentro de la ecuación una variable dependiente que mide la emisión de CO2 por parte de los mismos países que están considerados dentro del estudio. Bueno, se toma como referencia una base de datos que está disponible en los registros de la Universidad de Yale, y se propone este segundo modelo. A partir de su estimación, y como se ve en pantalla, los resultados indican que en este caso sí existe una significancia estadística en los coeficientes para la variable de interés, que es el FDI proveniente desde China. El modelo 1 muestra el FDI sin habérsele aplicado una transformación logarítmica, pero los modelos 2 y 3 muestran una transformación logarítmica. Y asimismo, con esta transformación también se evidencia que hay una significancia estadística en la incorporación de esta transformación de la variable dependiente, y por lo tanto podríamos apuntar a decir que, bueno, como dije al principio, de manera descriptiva, de manera muy general, parece que estamos encontrando una asociación entre el aumento de la inversión extranjera directa proveniente desde China y el aumento de las emisiones de CO2 por parte de los países que reciben este capital. Bueno, hay una autora que se llama Jane Miller, que básicamente hace, digamos, un llamado a intentar entender también los resultados, digamos, de este tipo de modelos o de resultados un poco más econométricos, que nos invita a tratar de entender cuál es la significancia sustantiva de este tipo de resultados. Y bueno, particularmente, como les mencionaba anteriormente, es relevante como parte de las dos conclusiones a las cuales llega esta investigación preliminar, es apuntar a que el aumento de esta inversión extranjera directa que proviene de China no necesariamente lleva a estos países a una competencia hacia la baja o hacia un race to the bottom en los estándares medioambientales. El problema, de hecho, no radica en la falta de políticas o en su posible relajación debido a un escenario hipotético de competencia con sus pares regionales, sino que más bien el aumento, digamos, de esta inversión se asocia con el aumento de las emisiones de CO2 por parte de los países en América del Sur. Y bueno, esto de algún modo tiene repercusiones importantes también en la vida, digamos, de las personas, en las comunidades locales de estos países
que reciben, digamos, el aumento de esta inversión, y al mismo tiempo, de algún modo, influye en la toma de decisiones también de la llegada del capital o de la inversión extranjera directa hacia estas jurisdicciones. Y eso de algún modo intentando también responder un poco a esta invitación de entender, bueno, de entender cuál es el resultado más sustantivo que este tipo de modelos estadísticos también traen en el contexto de nuestros estudios y de nuestras investigaciones. Como dije al principio, se trata de un estudio preliminar, un tanto descriptivo, vuelvo a insistir, pero también mi búsqueda es intentar fortalecer el estudio de cara a intentar en algún futuro inmediato, próximo, poder de algún modo tener un poco más de certezas para poder desarrollar el proyecto en el proyecto de investigación en el marco de mi doctorado. Entonces, identifico 3 desafíos a futuro de cara, digamos, a este objetivo, y bueno, también lo dejo abierto a comentarios y retroalimentación por parte de nuestra comentarista y también de la audiencia, pero que tienen que ver con que es importante, por un lado, tratar bueno, de justificar por qué, por ejemplo, pongo el foco en la inversión extranjera directa que proviene desde China, por qué no, por ejemplo, la inversión que proviene desde Estados Unidos o desde Canadá, por qué no apuntar a hacer una comparación, el mismo estudio, pero en perspectiva comparada con capital proveniente quizás también de estos 2 países y con China, por ejemplo. También creo que es relevante identificar aquellos proyectos que han tenido impactos negativos en el medio ambiente y caracterizar también a los actores y las dinámicas que han estado involucrados en el marco de estos proyectos, porque es necesario decir que no todos los proyectos que implican inversión extranjera directa de China generan algún tipo de repercusión medioambiental. Y en tercer lugar, también es importante quizás intentar responder una pregunta que plantea cuál es la variación en la respuesta entre los países receptores de inversión china que podría eventualmente conducir a la degradación del medio ambiente. Es decir, poner el foco no tanto en la inversión o en el capital que proviene desde China, sino más bien intentar encontrar las diferencias que hay en los países receptores de ese capital que conducen hacia una potencial degradación medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación, muy interesante. Tengo anotadas algunas preguntas ahí para después, pero ahora lo que vamos a hacer es darle paso a Laura Bogado, que ya la voy a presentar, que nos va a hacer algunos comentarios generales, preguntas. Laura, sentite libre de comentar y preguntar lo que consideres interesante. Tus comentarios van a ser muy bienvenidos por todos los que estamos acá en la audiencia. Laura Bogado es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Relaciones Internacionales. Es abogada y es licenciada en Relaciones Internacionales de la UDELAR, de Uruguay. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, es secretaria académica de la Maestría en Relaciones Internacionales y de la especialización en estudios chinos de la Universidad Nacional de La Plata, y también es coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales y miembro del Centro de Estudios Chinos del IRI de la Universidad Nacional de La Plata. Laura, te escuchamos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, bien. Muchas gracias, Diego. Gracias, Daniela. Bueno, la organización de ALADA. Y la verdad que felicito a Andrea primero por su trabajo. La verdad que me gustó muchísimo, lo leí muy atentamente. Voy a hacer algunos pequeños comentarios. Y bueno, lo primero que quisiera comentar es que bueno, la organización tanto del trabajo como de tu exposición me pareció, digamos, muy detallada, muy bien explicado, y explicaste muy bien toda la dinámica, tanto, o sea, invito a leer el trabajo realmente porque
si bien yo hace tiempo que estoy trabajando en cuestiones vinculadas a China y a la inversión en infraestructura, esta visión, esta perspectiva más vinculada obviamente a, digamos, a cómo han sido las inversiones extranjeras directas en China, no lo había leído hasta ahora, ¿no? Por eso me parece me ha parecido muy interesante su perspectiva metodológica y esta idea de cómo fue analizando las variables, ¿no? Dependientes e independientes con respecto a la inversión extranjera directa y su vínculo con las cuestiones medioambientales. Eso realmente lo remarco y lo destaco porque creo que tenés un gran potencial, Andrea, allí en seguir avanzando para un futuro, para una futura investigación. Ahora bien, dicho esto, dos cuestiones que en las cuales me gustaría profundizar, tiene que ver con que hay digamos, la literatura está muy dividida, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras de China, en realidad con toda la relación de China en nuestra región latinoamericana o nuestra subregión sudamericana, ¿no? Muy dividida porque, bueno, claramente algo también el trabajo está explicado, ¿no? De cómo esta relación con China en las últimas décadas, quizá 2, 3 décadas, ¿no? Donde se ha profundizado. O sea, la relación de China con América Latina y con Sudamérica es una relación histórica, ¿no? Que data mucho más del 2010, o sea, va mucho más atrás, ¿no? Esto quizá es algo en lo cual también se debería puntualizar. No digo tu trabajo, ¿no? Pero digo en términos generales, ¿no? Porque se ha hecho mucho hincapié y se carga demasiado las tintas en la última relación de China, esta relación que, digamos, donde se potencia quizá estas cuestiones no tan positivas de la relación, ¿no? Entonces, quizá interesante tratar de visualizar y potenciar que la relación de América Latina y de América del Sur con China data ya de mucho más de un cuarto de medio siglo, ¿no? Podríamos, inclusive Chile fue uno de los primeros países que mantuvo relaciones con China y relaciones de cooperación. Si bien en los últimos años, es decir, a partir del 2005 o 2010 en adelante, con todo este nuevo modelo neo-extractivista y con la profundización de las inversiones extranjeras directas de China en América del Sur, se ha potenciado mucho más la relación existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto por un lado, quizás es una de las cuestiones en las cuales habría que profundizar un poco más, ¿no? Y la otra cuestión que a mí me pareció muy interesante del trabajo y también de tu exposición tiene que ver con que, a ver, profundizaste mucho sobre la inversión extranjera directa y yo pienso, ¿no? Me hago esta pregunta, me hice esta reflexión, ¿no? Y es que el hecho de que, a ver, el modelo extractivista no haya tenido efectos positivos y negativos, la verdad que es una posición y es un debate que también está abierto, ¿no? Vos lo destacaste muy bien en tu trabajo. Los efectos positivos parece que estarían puestos, ¿no? Obviamente en el desarrollo de grandes empresas digamos, y de todo, digamos, de todos los beneficios que implica para los grandes conglomerados, fundamentalmente económicos. Y yo la pregunta que me hago casi que inmediata, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, si bien estos efectos positivos de las inversiones extranjeras directas, y esto va para todos los países, ¿no? Esto no quiere decir que estas inversiones hayan humanizado las actividades, ¿no? de las inversiones extranjeras directas. Creo que, y acá viene lo que tú explicas muy bien con este efecto negativo, y yo le sumo a este efecto negativo de la inversión extranjera directa extractivista, le sumo la idea de que en realidad está muy atado al efecto negativo de la globalización o de la última globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra región fundamentalmente ha logrado, lamentablemente, ¿no? Ha logrado no solamente, que lo explicás bien en tu trabajo, desplazar algunas comunidades rurales y generado efectos muy negativos al medio ambiente, sino que también ha logrado, digamos, ha perjudicado en muchos aspectos también a la movilidad humana forzosa que se ha tenido que desplazar. Y esto creo que también es un potencial interesante, Andrea, que se puede llegar a explotar mucho más. He visto varios trabajos sobre estos efectos negativos de las inversiones extranjeras directas extractivistas en nuestras poblaciones rurales y en nuestras
poblaciones suburbanas y también urbanas, ¿no? Pero fundamentalmente rurales y urbanas. Dicho esto también, en la segunda cuestión en la que yo quería hacer hincapié es en que prácticamente sería imposible pensar, ¿no?, en que, digamos, en negar el efecto, ¿no?, negar el efecto de los cambios globalizadores actuales y negar, obviamente, la relación que tenemos como países sudamericanos con China y esta competencia que estamos teniendo también a nivel subregional por ganar, obviamente, más relación o más cooperación de China o más inversiones de China en nuestras regiones, ¿no? Y acá viene, obviamente, una de las cuestiones que yo también me anoté por allí, ¿no? Y es que mientras casi el mundo entero está pensando, ¿no?, en cómo, digamos, en cómo conseguir recursos naturales y energéticos, ¿no?, acá en América Latina, fundamentalmente, y en nuestro subcontinente, estos son recursos que abundan y por demás. Y obviamente no ha sido solamente China el que ha descubierto esta abundancia de recursos que tenemos, ¿no? Porque, como bien tú lo puntualizaste al final, tu investigación está centrada obviamente en la inversión extranjera directa de China, pero aquí podríamos pensar también en algunas preguntas, que yo he pensado en algunas preguntas para hacerte. ¿Qué ocurre con o qué ha ocurrido con otras inversiones extranjeras directas? ¿No? Bien lo dijiste al final. ¿Qué ocurrió con la inversión extranjera directa de Europa, que quizá es más antigua que la de China, o con la norteamericana en algunas regiones, más que nada en Europa, en América Central y también en América del Sur, ¿no? ¿Por qué no se ha puesto tanto hincapié en o por qué no se ha discutido, por qué la academia y la política en sí no ha discutido tanto aquel modelo extractivista que también desarrollaban otras potencias, ¿no? Entonces, vuelvo a esta pregunta que me hago casi permanentemente, ¿no? Mientras el mundo entero está mirando de dónde conseguir recursos naturales y recursos energéticos, América del Sur y más puntualmente Chile queda un poquito por fuera de este ejemplo que voy a mencionar, pero si pensamos en la Cuenca del Plata, ¿no?, que reúne a los 5 países, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿no?, que es un tratado histórico en nuestra subregión, allí se concentra un porcentaje altísimo de los recursos naturales y recursos energéticos de toda nuestra subregión, ¿no? Yo, digamos, de alguna manera he trabajado también y he profundizado y sigo mucho al estudio de un académico uruguayo que es, bueno, Gerardo Caetano, que él ha puntualizado mucho en estas cuestiones vinculadas a la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Y yo tomé algunos datos, tomo siempre algunos datos porque me parecen súper relevantes, ¿no? Donde en toda nuestra región de esta Cuenca del Plata, que reúne prácticamente a la cuenca hidrográfica más grande del mundo, ¿no?, donde hay 57 ciudades con más de 100.000 habitantes, que reúne a 4 de las 5 capitales de estos 5 países que forman la Cuenca del Plata, representa 1/6 del territorio latinoamericano, representa casi 1/3 de Europa, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Y acá viene una pregunta que obviamente no tengo respuesta. A lo mejor aquí en el auditorio o la propia Andrea puede enfocar quizá posteriormente su estudio hacia esto, ¿no? ¿Qué hacemos como región con todo este potencial que tenemos, ¿no? Mejor dicho, ¿qué no hemos hecho como región con todo este potencial, ¿no? Entonces, de alguna manera, no visualizar los cambios estratégicos que, digamos, que se están produciendo a nivel internacional, ¿no? Que, digamos, que todos estamos hablando del nuevo orden internacional que se está generando, no sabemos obviamente cuáles son, digamos, hacia dónde se va a dirigir ese nuevo orden y cuál va a ser la estructura de este nuevo orden, pero sabemos que hay un nuevo orden que se está gestando, ¿no? Y negar claramente la presencia geoestratégica de China en nuestra región sería obviamente como negar la existencia de esta riqueza que tenemos en nuestra región con la Cuenca del Plata y con otras tantas recursos naturales que tenemos, ¿no? Entonces, yo ahora no voy a hablar más, pero me gustaría sí hacerle algunas preguntas a Andrea y obviamente felicitarla nuevamente por este estudio que, como bien ella dice, es el inicio de algo superador y superior, no lo dudo, no tengo dudas porque, digamos, este inicio ha sido súper interesante, ¿no?
Y acá va una pregunta, Andrea, y yo te quería consultar cómo vos estimás, un poco en esta introducción que hice, ¿no? ¿Cómo estimás que podría avanzarse como región, ¿no? Como región sudamericana, como subregión, para generar nuevas estrategias conjuntas de los países sudamericanos para, obviamente, potenciar no solo los recursos que tenemos, sino menoscabar de la o mejor dicho, sin dañar, digamos, como lo estamos haciendo, el medio ambiente. Esa sería una. La otra pregunta es, digamos, ¿desde dónde vos o cómo fue que fuiste identificando, ¿no? las distintas debilidades que presentan los países sudamericanos, ¿no? En este incumplimiento de normas medioambientales que de alguna manera, si bien tú lo has indicado en tu estudio, le han permitido o han potenciado el avance de la inversión extranjera directa de China, ¿no? ¿Cuáles fueron los parámetros o cuáles fueron las pautas que a ti te dieron esta noción, ¿no? Y la última que yo quería hacerte, la última pregunta, que tiene que ver, con fundamentalmente, con el acuerdo de Escazú, puntualmente, ¿no? El acuerdo medioambiental, que seguramente lo habrás analizado. ¿Y cómo pensás que podría transformarse, digamos, si los países sudamericanos comenzaran de alguna manera, a cumplir con los estándares medioambientales que están comprometidos en este acuerdo de Escazú? ¿Vos pensás que se podría de alguna manera tener un mayor control sobre estas inversiones extranjeras directas, puntualmente de China, en tu estudio? Y yo creo que sería, digamos, potenciar esta idea en todas las inversiones extranjeras directas a nivel global. Estas serían como tres preguntas que a mí me surgieron un poco a la hora de leer tu trabajo y luego, bueno, escuchar tu exposición. Así que te felicito una vez más y bueno, y dejo abierto a la moderación de Diego y a que Diego haga nuevas preguntas o dé la palabra. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Laura. Bueno, muy buenos comentarios. Esperemos que también le sirvan a Andrea para seguir pensando su trabajo. Quizás lo que podemos hacer es, Andrea, no sé si te parece contestar o por lo menos reaccionar a los comentarios y preguntas de Laura, así nos ordenamos en ese sentido y después sí podemos abrir al público. Hay algún comentario en el chat, pero también podemos dar la palabra y que puedan preguntarle a Andrea sobre el trabajo específico o sobre el tema específico en caso de que lo consideren. ¿Te parece, Andrea, si reaccionas a los muy buenos comentarios que hizo Laura y preguntas también difíciles? Sí, sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Laura, también por los comentarios. Sin duda que escucharte, digamos, las inquietudes que surgen a partir de la lectura de mi propuesta igual me motivan, sin lugar a dudas, a seguir, a avanzar y a detenerme también en los aspectos que de algún modo has destacado. Y bueno, como dice Diego, las preguntas son desafiantes, las que, digamos, planteas, pero creo que en este punto particularmente tengo algunos elementos, digamos, para intentar responder y quizás ahí colectivamente podemos debatir. Por un lado, bueno, ¿cómo podríamos o cómo los países en la subregión podrían avanzar de algún modo para de manera conjunta generar estrategias que hagan frente, no sé, a las inversiones no solamente provenientes de China, sino la inversión extranjera directa que viene de otros países y romper, digamos, de algún modo con este ciclo que daña el medio ambiente de las comunidades locales? Bueno, básicamente creo que lo que busca la investigación hacia un futuro es identificar cómo varía la respuesta en los países receptores.
De algún modo planteo que, en esta propuesta planteo que una respuesta puede estar, digamos, enfocada en el modelo de desarrollo neoextractivista. Por ahí quizás una respuesta sería intentar de algún modo trascender ese modelo hacia uno que sea, bueno, que conserve, digamos, los efectos positivos para el desarrollo de los países o el crecimiento económico de los países, pero al mismo tiempo trascender también estos efectos negativos que este tipo de modelo trae para nuestras comunidades, sobre todo locales. Bueno, de algún modo también me gustaría identificar si hay algún tipo de variación en las respuestas con relación, por ejemplo, a los índices de corrupción que se generan también en los estados receptores. En la subregión hay estados como Chile, como Colombia, que forman parte de la OCDE y que intuitivamente podría pensar que de algún modo tienen estándares medioambientales un poco más elevados. Eso estaría por verse también en una investigación un poco más en profundidad, pero podría también intuir que, por ejemplo, las inversiones en contextos como el contexto venezolano producen de algún modo algún tipo de implicancia un poco más perjudicial para el medio ambiente. Entonces, identificar, por un lado, la variación en esas respuestas creo que sería un primer paso, y bueno, el desafío también es cómo hacer que la academia con ese tipo de estudios también tenga algún impacto en la política pública o en los tomadores de decisión. Y por otro lado, creo que efectivamente esto lo conecto con la pregunta número 3. Podría, por ejemplo, el tratado o el acuerdo de Escazú ser de algún modo una puerta de entrada para intentar también, digamos, fortalecer de algún modo los estándares medioambientales que se aplican en la región. Y bueno, claro, ahí es interesante también decir que el foco está puesto en la inversión que proviene desde China, porque, bueno, la literatura de algún modo señala que esta inversión se comporta de manera distinta en comparación, por ejemplo, con el capital europeo, el capital occidental. No hay, digamos, como una posición concluyente al respecto. Efectivamente, la variable china suscita mucho debate e incluso posiciones muy encontradas, pero sí hay estudios que, como Gallagher, por ejemplo, y Chi en el año 2021, identifican cómo las empresas chinas en el extranjero se comportan de manera distinta en términos de estándares medioambientales al comportamiento que tienen dentro de China. Y se adaptan de algún modo a las respuestas de los países receptores. Por eso también el foco de interés está puesto en ver cuál es la respuesta de los países en Sudamérica que genera esta variación, digamos. Y bueno, la pregunta número 2 es cómo identifico de algún modo esta debilidad. Bueno, hasta ahora, básicamente las fuentes, digamos, de información se tratan de fuentes primarias, fuentes secundarias también, bueno, artículos académicos y también artículos que, bueno, de Kevin Gallagher, Rebecca Ray, la profesora Cynthia Sambor en Perú, que han establecido de algún modo estudios que me permiten basarme en la discusión que ya hay, basarme en esta investigación, para identificar las distintas respuestas y las debilidades que hay también en el incumplimiento de las normas medioambientales en los países de la región. Si bien es cierto, no todas las respuestas son la misma, no todas las respuestas son negativas, hay avances, pero también hay de algún modo una debilidad en este incumplimiento. Y bueno, particularmente en términos un poco más cuantitativos, digamos que la variable dependiente, digamos, refleja el índice de los países en la subregión, es intermedio, es decir, el EPI-Score, que mide el rendimiento en el enforcement medioambiental de estos países, indica que efectivamente el rendimiento
es medio, no superan el puntaje de los 50. Este índice mide una serie de indicadores que tienen que ver con cómo los países en Sudamérica de algún modo responden a los desafíos medioambientales en el marco de estas inversiones. Entonces, bueno, es eso de momento. Bien, muchas gracias, Andrea. Lo que vamos a hacer ahora es abrir al público por si tienen preguntas, comentarios. Veo un comentario de Edgar, no sé si Edgar querés comentarlo con el micrófono o si, bueno, preferís que yo lo lea nomás, pero bueno, hay un comentario en el chat. Pueden dejar su pregunta en el chat si no quieren hablar directamente o pueden sí, abrir su micrófono y hacer preguntas. Yo tengo alguna pregunta anotada, así que mientras esperamos, si alguien quiere, voy a romper yo el hielo. Yo conozco con bastante detalle los trabajos de Andrea y cómo ha evolucionado en el tiempo. Por eso también dar la posibilidad a otros y otras que quieran preguntar sobre el tema. Yo quería preguntarte, Andrea, cómo la primera parte de tu trabajo, cómo se hace para medir o qué alternativas hay para medir cuando vos buscás medir esta hipótesis del race to the bottom y que buscan atraer a sus jurisdicciones esta rebaja en la competencia y cómo se mide eso. Es decir, un poco en la lógica que también planteaba Laura, alguna pregunta o algún comentario similar a eso. Después mencionaste también que habían trabajos específicos sobre el desempeño de China, fuera de China y dentro de China, pero también preguntarte si también, similar a lo que decía Laura, si hay trabajos que comparen en un mismo país o en la región o en un mismo periodo de tiempo, inversión extranjera directa de otro lado y de China. Si hay espacio para ahondar ahí en la literatura o si ya hay más. Eh, y después, el tercer punto sería preguntarte sobre también qué has encontrado en términos más cualitativos de inversión extranjera directa de China y emisión de CO2 trabajo o cómo sería un trabajo más cualitativo sobre esto, es decir, cómo se analizaría en forma más cualitativa y buscar ese mecanismo causal o lo que hay entre medio entre la inversión y la emisión, ¿no? Cómo se puede ahondar, principalmente, quizás no tanto para tu trabajo, pero sí para, mm, para poder observarlo de una manera distinta este mismo fenómeno en términos académicos. Así que esas serían un poco mis preguntas. Veo que los comentarios en el chat vienen más que nada por el lado del agradecimiento, así que nosotros también agradecemos que estén. Y leo el comentario de Edgar Esteves, por si también, Andrea, querés hacer algún comentario con respecto a eso. Dice, buenas tardes, la inversión de China podría estar impulsando el desarrollo industrial que impacta en el medio ambiente, pero en la región sudamericana hay inversiones extranjeras propias del mundo multipolar que también impactan y habría que considerar otras fuentes de contaminación que degradan el medio ambiente, no solo el CO2, sino también de otros gases de efecto invernadero, como los halogenados presentes en los sistemas de refrigeración y climatización y vehículos de motor, que al incrementarse la cantidad de viviendas de bienes de consumo y la fuga de refrigerantes impactan de forma negativa en el medio ambiente. La inadvertencia del Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena, al no hacer reconversión industrial, hace que se incremente la contaminación, no siendo solo efecto de la inversión de China. Es un tema muy interesante y bastante complejo. Quizás, y también Alejandro nos pregunta de cómo se puede acceder al trabajo, si existen avances publicados. También puedes comentar sobre eso, Andrea, o
dejar tu mail o que queden en contacto, lo que tú quieras con respecto a eso. Si te parece, abordás un poco estos comentarios y preguntas y vemos si surge alguna otra cuestión, o Laura también, si hay algún comentario en la próxima ronda para ir, si no, ya finalizando. Bueno, Diego, gracias a ti también por las preguntas y gracias también por los comentarios que van dejando en el chat. Bueno, ¿cómo se mide el race to the bottom? Me gustaría de algún modo vincularlo con la pregunta que haces desde una perspectiva un poco más metodológica. Los estudios que he revisado en el contexto de este argumento están enfocados a estudiar de algún modo el race to the bottom en el contexto de las inversiones chinas, en el contexto de África y de Asia también. Y como mencioné de algún modo también dentro de Turquía, y dentro de Brasil, que además tiene las características de ser un país, un estado federal, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que es unitario, etcétera. Entonces, se produce de algún modo un race to the bottom incluso entre las regiones para atraer o alojar, digamos, el capital proveniente desde China en una región en detrimento de otra. Entonces, de algún modo, el abordaje que en el marco, digamos, de esta revisión de la literatura encontrado, se hace a través básicamente de estudios cualitativos, de process tracing, por ejemplo, que identifican de algún modo, que plantean el argumento, que es un argumento que además es de larga data, ¿no? Es como surge a partir del contexto el trabajo internacional a partir de la década de los 70, pero que actualmente se ha intentado de algún modo aplicar en el contexto de la inversión extranjera directa y el medio ambiente. Es decir, es como una adaptación de un argumento que se aplicó en el pasado en el contexto laboral, pero que ahora se hace en el contexto de las implicancias de esta inversión en el medio ambiente. Entonces, básicamente es identificar de algún modo si se produce este mecanismo a través de process tracing, de entrevistas, por ejemplo, también actores claves, y de algún modo también identificar si existe algún tipo de variación, por ejemplo, en la legislación, antes de la llegada incluso del capital a la jurisdicción. Y bueno, esto es una hipótesis que es muy difícil de comprobar, es muy difícil incluso de medir, porque puede ser incluso hasta un poco contraintuitiva, es decir, plantea dilemas, por ejemplo, de la causalidad inversa, es decir, no sabemos si los países reducen o disminuyen sus estándares antes de la llegada del capital, o si, por ejemplo, esa reducción de estándares medioambientales se produce cuando el capital ya llega a la región. Entonces, de algún modo, ciertamente es un argumento que es muy difícil de medir. Sin embargo, a partir del establecimiento y la identificación de que efectivamente los países en la subregión han contraído compromisos internacionales en una serie de acuerdos, 5 acuerdos específicamente, y asimismo cuentan con, de algún modo, mecanismos constitucionales, mecanismos legales también para la protección del medio ambiente. Bueno, la primera reacción, digamos, es a descartar este argumento en el contexto de Sudamérica y apuntar más bien sobre la base del rendimiento medioambiental de estos países, a decir que lo que sucede es no que exista una disminución en los estándares o no que exista, digamos, una falta de estándares medioambientales, sino que de algún modo su implementación no es del todo rigurosa. Bueno, por otro lado, yo particularmente no he encontrado estudios que me permitan identificar, digamos, una comparación entre el capital
de China en comparación con, por ejemplo, el capital europeo o el capital estadounidense o el canadiense, como planteaba al final de mi presentación, me parece que sin duda es una línea de investigación, una agenda de investigación muy interesante, además muy relevante también, porque nos ayudaría a identificar cuáles son los mitos, cuáles son los estereotipos que también se generan en torno a esta discusión, ver si efectivamente el comportamiento del capital que proviene de China, cuán distinto es al capital que ha venido desde otras potencias un poco más o occidentales, digamos. Creo que sería muy interesante también, digamos, hacer contribuciones en esa línea, pero al mismo tiempo también hay desafíos, porque, por ejemplo, la manera en cómo se mide o cómo se registra, digamos, la inversión extranjera directa que proviene desde China, quizás no es la misma como se ha venido midiendo la inversión que proviene desde Europa u otros países. Entonces, encontrar ahí bases de datos que permitan hacer como una comparación rigurosa entre una base y otra, yo creo que son dificultades que plantean este tipo de preguntas. A mí particularmente en términos cualitativos, me gustaría, por ejemplo, ahondar en intentar hacer una traducción mucho más sustantiva, digamos, de estos resultados que presenté, digamos, en las tablas estadísticas. Creo que un estudio mixto, por ejemplo, una metodología mixta a partir de una descripción estadística que me permita, por ejemplo, identificar algún caso desviado o casos típicos, por ejemplo, que posteriormente pueda profundizar, por ejemplo, con entrevistas a expertos o informantes claves que hayan estado de algún modo vinculados en el fenómeno de estudio. Creo que podría ser una forma interesante de identificar esos mecanismos causales que sin duda faltan, digamos, en el estudio que presenté o en el momento en el que se encuentra, en el estadio en el que se encuentra esta investigación. Creo que esa podría ser una vía. Y bueno, por otro lado, me parece también muy interesante el comentario que deja, creo que Esteban, en el chat, acerca de incorporar otros indicadores, no solamente el CO2. Y bueno, creo que incluso sería interesante hacer cruces, por ejemplo, entre estos indicadores, y probablemente allí, incorporando estas recomendaciones, podría encontrar una respuesta un poco más sustantiva, ¿no? Cómo, y cuando hablo de una respuesta más sustantiva, es tratar de decir cómo el aumento del CO2 impacta efectivamente la vida cotidiana de las personas en las comunidades afectadas, ¿no? Es como, probablemente si identifico otros indicadores, esto podría ser un poco más relevante también para la audiencia. Y bueno, con relación a si el estudio está disponible, bueno, de momento no está publicado. Yo espero que en algún punto esto pueda publicarse, pero de todas maneras dejo disponible mi correo en el chat. Podríamos conversar, podríamos, en fin, establecer redes de trabajo, no sé, eso. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Andrea. No sé si, Laura, tenés algún otro comentario también para ir concluyendo sobre algunas reacciones de Andrea, o esto último que yo fui preguntando y que Andrea contestó, o también el Sí. comentario de Ega. Sí, claro, tengo varios. Primero, que no amplíes mucho tu investigación porque eso conspira contra tu tesis de doctorado. O sea, digamos, cuantas más variables le incorpores, eso puede conspirar contra eso.
segunda cuestión, nada, esto es digamos, un detalle, ¿no? Pero sería muy bueno incorporar algunas otras variables, pero bueno, es cierto que cuanto más se amplíe, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? La segunda cuestión que me parecería también interesante, mientras tú ibas hablando yo te escuchaba, ¿no? Más que nada me parece muy interesante porque no está tampoco, no hay nada, digamos, investigado, o hay muy poco investigado sobre esto, que tiene que ver con cómo van modificando los estados sus propias legislaciones en función de las inversiones extranjeras directas. La China es un ejemplo, obviamente, ¿no? Y digamos, como respuesta a esto yo he encontrado algún artículo, que obviamente después yo te lo puedo compartir claramente, y que lo que indica justamente este investigador es que, y creo que algo vos mencionás en tu trabajo, algo medio al pasar mencionás, y que las empresas chinas se adaptan mucho más de lo que nosotros pensamos a las exigencias inclusive que tienen los estados que van a ser receptores de inversiones extranjeras directas. El problema es que nosotros no ponemos reglas claras. Creo que el principal problema es nuestro, no de China, y por eso creo que es importante tener este tipo de discusiones o abrir estos espacios, porque, digamos, digamos, en toda esta vorágine, ¿no? de pensamientos y de opiniones acerca de la inversión extranjera directa de China en este momento que está siendo tan crucial y que está despertando, digamos, visiones negativas y positivas, ambas dos. Creo que también tenemos que posicionarnos, ¿no? Desde nuestro lugar. ¿Qué hacemos nosotros como Estados sudamericanos para ponerle, o qué hicimos en algún momento? Yo me animaría a decir que muy poco, ¿no? Para ponerle algún tipo de margen o coto o a las inversiones extranjeras directas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahora? Yo creo que, digamos, esta es una de las respuestas que también siempre me van circulando en la cabeza, ¿no? Y creo que también el eje podría estar puesto, si vos vas a analizar esta cuestión de qué pasa con los niveles de corrupción y cómo los gobiernos latinoamericanos o sudamericanos nos manejamos con este tipo de inversiones, creo que ahí habría que seguir la pista también de qué pasa con el memorándum de la ruta y la seda, ¿no? Digamos, con la ratificación, que ya van 22 estados latinoamericanos que la han ratificado y cómo, a ver, a partir de esto, de este compromiso, si bien es un memorándum que todavía es un tratado marco, pero bueno, va a ir generando compromisos a los estados, ¿no? De hecho, está generando compromisos. Entonces, ¿qué tipo de compromisos? ¿Cómo se cruzan esos compromisos hacia el interior de cada uno de los estados, ¿no? Con los tratados y las legislaciones que ya tiene firmadas, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema también interesante a seguir, una punta. Y la otra cuestión que también me parece súper interesante de lo que dijiste, que tiene que ver con que siempre, a ver, nos enfocamos quizá en el efecto negativo que tienen estas inversiones extranjeras directas enfocado en la variable medioambiental, ¿no? Ahora, ¿podemos llegar a identificar logros o efectos positivos para el desarrollo de nuestros pueblos en estas inversiones extranjeras? Esta es una pregunta que también permanentemente, bueno, me hago y nos hacemos desde el grupo que trabajamos estas temáticas. Pero bueno, nada para que me contestes, sino simplemente cosas que me parecen interesantes, digamos, para incorporar en tus estudios y en tus perspectivas. Nuevamente saludarte, felicitarte y saludar a todos los aquí presentes bueno, que a estas altas horas de la noche nos siguen escuchando. Gracias. Muchas gracias, Laura, también a ti por tu tiempo bueno, por la ayuda que supone también para Andrea y para mí también como estudiante de doctorado escuchar recomendaciones con respecto a nuestros trabajos en términos generales y en términos específicos también. No sé si algún comentario más, si no podemos ir cerrando. No quiero despedirme sin de vuelta agradecerles a todos y a todas por estar presentes, recordarles que tenemos otro seminario el 17 de octubre también a las 18:30 con Silvia Perazo sobre el continente africano y el ingreso de
ciertos países a los BRICS. Así que eso, también comentarles que las constancias se las estaremos enviando por correo electrónico al cierre del ciclo. Y nada, agradecerles de nuevo a todos y a todas, y nos encontramos en el siguiente seminario o en otra oportunidad dentro del marco de la ALA. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura, Chao. por todo. Hasta luego. Gracias, Gracias. Jerónimo, también por tu